culto con niños. De todas maneras, me gustan los niños. Los niños son parte de la iglesia, así que se ríen, que hagan las cosas que hacen los niños, no nos debiese dificultar. Para mí es un gozo poder estar hoy día con ustedes en esta mañana. Ya me habían presentado, mi nombre es Daniel Benavides. Por la gracia del Señor he podido ya estar 2 años en el seminario y participo de la Quinta Iglesia, soy miembro de la Quinta Iglesia y participo en un proyecto de plantación junto a mi esposa y mi hija en la comuna de Maipú. Y digo esto porque me gozo mucho de estar hoy día con ustedes en esta tarde, porque ustedes en su momento también fueron un proyecto de plantación de la Quinta Iglesia. Y me gozo de ver caras de hermanos que comenzaron ese proyecto. A lo mejor algunos no están, pero participan en otros proyectos, no se han alejado del Señor. Y eso es un motivo para agradecer al Señor por la muestra de su fidelidad. Y he conocido gente, participado con gente que hoy en día son muy amigos, que son de esta congregación, así que para mí es un placer poder acompañarle en esta mañana. Veo la iglesia más grande, hay más sillas diferentes, hace rato que no venía acá. Lo único que sí igual son esos 2 pilares, que parece que no se pueden sacar, porque si no se desarma esta cosa. Pero el Señor ha sido fiel con nosotros, ha sido fiel con su iglesia, y hoy día esa plantación que en algún momento fue un proyecto, ya es una iglesia consolidada, y esperamos lo mismo mediante el Señor en la iglesia de Maipú. Así que les invito a que puedan abrir su Biblia en Santiago, capítulo 4. Vamos a estar leyendo de los versos desde el 1 al 10. En el sermón pasado, ustedes pudieron ver el capítulo 3 y pudieron ver cómo el Señor nos habla de la sabiduría que hay que tener, cómo es la sabiduría que desciende de lo alto. Si ustedes se recuerdan y ven el versículo 18 del capítulo 3, dice justamente ahí que esta sabiduría bien aplicada trae paz a la iglesia. Pero cuando no aplicamos esta sabiduría, cuando no la ponemos en práctica como corresponde, esta sabiduría va a traer división y va a traer conflicto a la iglesia. Y eso es lo que nos va a enseñar el capítulo 4, que la sabiduría se manifiesta en la mundanalidad. ¿Ha escuchado esa palabra? Mundanalidad o mundano. Generalmente uno lo relaciona al hermano que sale más a fiesta, que se le pasa un poquito la mano con el trago, ¿sí? Que se pone un piercing, que se pone un aro. Pero la mundanalidad es más que eso. La mundanalidad es un sistema de valores, son actitudes, son pensamientos que van total y absolutamente en contra de la voluntad del Señor. Y ese mundanismo, queridos hermanos, se introduce de manera súper sutil en nuestras vidas y va ocupando cada vez más terreno. Mediante la ayuda del Señor, hoy día, la idea es que podamos reconocer esas actitudes que abundan en nuestro corazón y podamos caminar cada día a ser más como Jesucristo y cada día caminar menos como nosotros queremos. Así que les invito a que puedan ponerse en pie por reverencia a la palabra del Señor y podamos leer Santiago, el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto
y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Tengamos un momento de oración. Señor, pedimos tu ayuda, Señor, la iluminación del Espíritu Santo, porque cada vez, Señor, que tenemos que hablar de pecado, mundanalidad, Señor, arrepentimiento, es un tema serio, Señor, porque estos pecados, Señor, y estas actitudes nos separan de ti, Señor. Que hoy día sea un día en el cual podamos comprender cómo el pecado, Señor, nos separa de tal forma de ti, y podamos, Señor, reconocer nuestra miseria, Señor. Podamos reconocer, Señor, y aceptar también la humillación que debemos tener delante de ti. No queremos caminar, Señor, como nosotros mismos. Por eso, Señor, pedimos que tu gracia abunde, Señor, en esta tarde y pueda iluminar, Señor, nuestras vidas. Direcciónanos tú, Señor, porque por nuestra fuerza jamás lo vamos a poder hacer. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, queridos hermanos? Muy bien. Los versículos yo los dividí en 3 partes, ¿sí? La primera parte va a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y vamos a ver cómo esta mundanalidad es evidente cuando nosotros miramos nuestras pasiones. Lo primero que hace Santiago en el versículo 1 es hacer una pregunta, ¿cierto? Vaya acompañándome ahí en la lectura. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Lo primero que tenemos que tener en consideración es que habían dificultades y habían conflictos en la iglesia. Por eso dice, entre ustedes. Y es una pregunta que Santiago conocía la respuesta, pero se trata de una pregunta retórica. Es para analizarla, para reflexionarla. Y claramente había un problema de actitud, un problema de violencia, porque habla sobre guerras, conflictos. ¿Qué tipo de violencia será esa? Bueno, conflicto, la palabra conflicto puede traducirse también como batallas. O sea, el texto está diciendo hay guerras y hay batallas. Pero todas las veces que la Escritura habla de conflictos, de guerras y batallas en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a conflictos verbales. No había una violencia física, pero sí había una violencia verbal. Es lo más probable, muchos autores coinciden en eso. Por lo tanto, esta pregunta es metafórica de Santiago. Y continúa con otra pregunta más. Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Sí? Esas pasiones luchan dentro de ustedes mismos. O sea, el origen de estos conflictos está dentro de mi corazón. No vienen del hermano, vienen de mi propio corazón, porque son mis pasiones. El laboratorio, hermanos, de conflictos y de pecados es mi propio corazón. Generalmente cuando tenemos lucha o discusiones somos muy buenos para culpar al otro, pero en realidad el origen de estas pasiones, de estos conflictos, ocurren en nuestro corazón. Y estas pasiones, además, hermanos, dice el texto que luchan. O sea, son tan intensas que piden ser satisfechas continuamente. Y realmente se torna una guerra en nuestro corazón. Pablo justamente habla en Gálatas que nuestra carne lucha contra el Espíritu Santo. Porque siempre existe esta tendencia de querer satisfacer estas pasiones. Santiago 1 también lo dice, o sea, cada vez que nosotros somos tentados por nuestras propias pasiones. Y esto es porque desde nuestro nacimiento, queridos hermanos, nosotros nacemos corrompidos y nacemos apartados del Señor. Por lo tanto, en nuestra naturaleza, inclinarnos continuamente a estas pasiones. ¿Y cuáles pueden ser estas pasiones? Analice su vida y póngale el nombre que usted quiera. Puede ser, por ejemplo, placer sexual fuera de los límites del matrimonio, deseo de poder, posesiones, exitismo, etc. Y estas pasiones, queridos hermanos, son intensas. Buscan controlarnos, buscan siempre la idea de satisfacerlas. Esa es realmente, queridos hermanos, la lucha espiritual. Porque estas pasiones piden ser satisfechas 24/7, todo el día. A veces pensamos que la lucha espiritual realmente es contra potestados, principados, y la Escritura realmente lo dice. Pero la verdadera lucha espiritual intensa la vivimos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, contra nosotros mismos,
contra las pasiones de nuestro propio corazón. Vea lo que dice Santiago en el versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. ¿Sí? Cuando deseamos obtener, cuando deseamos lo que el otro tiene, es justamente envidia. Y la Biblia le pone una palabra más, es codicia. Una traducción más exacta para la palabra envidia es codicia. O sea, desear lo que no tengo, desear lo que el otro tiene. E incluso lo que tengo, no encuentro placer en ello, no soy feliz con ello, siempre quiero más. Le consultaron alguna vez a un multimillonario, ¿cuánto es el monto exacto de dinero para una persona ser feliz? Y él dijo, siempre un poco más. Nunca está contento nuestro corazón con lo que tenemos. Y por si fuera poco, no reconocemos estas cosas como bendiciones de Dios. Creemos que muchas veces son producto de nuestro propio esfuerzo personal, de nuestro trabajo, de la intensidad que le ponemos. Y esto es terrible, hermanos, porque el texto dice ahí, matan y luchan. No hay que entender esa palabra en un sentido literal, también en un sentido metafórico, diciendo que estos hermanos querían obtener tantas cosas que incluso eran capaces de matar, de hacer guerra y de generar aún más conflicto por este deseo intenso de obtener y tener más que la persona que está al lado. Y eso nos pasa constantemente. Es cosa nomás de mirar al mundo y ver cómo las personas son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias para tener lo que no tienen. Su deseo es tan intenso. Y podemos ver muchos ejemplos. ¿Cuántos hombres y mujeres no están dispuestos a dejar a su cónyuge por ir en busca de amoríos o placeres sexuales? ¿Cuántas familias, cuántos hombres y mujeres son capaces de comprometer el ingreso familiar? ¿Para qué? Para dar rienda suelta al consumismo. Tarjeta y más tarjeta, ya no les caben más tarjetas en la billetera. Crédito y más crédito. No hay mayordomía, no hay nada, solo hay una rienda suelta a estas pasiones para que se desenfrenen. Y nosotros, queridos hermanos, nos vamos acostumbrando a eso. Y nos vamos acostumbrando también porque el mundo nos llama a eso. Y el mundo nos llama a ser exitoso. Estudie una carrera universitaria y sea exitoso. Pareciera como si el título nos arreglara todos los problemas. ¿Cuántas veces vemos también esta idea del sueño americano? ¿Lo has escuchado alguna vez? El sueño americano es tener dinero, tener auto y tener casa. Ese es el sueño americano. Y a veces nos vamos y nos volvemos locos por perseguir esas pasiones. Y ciertamente si usted las tiene, tiene que reconocerlas como bendiciones de Dios. Y tiene que humillarse y dar gracias al Señor por eso. Porque si no fuera por el Señor, nosotros no mereceríamos absolutamente nada. Y el Señor se lo ha dado. El Señor se lo ha regalado. Y le digo algo más. El Señor se lo dio para ser un instrumento de bendición para otros hermanos. Por eso Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, pero por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. En mi iglesia siempre pasaba algo súper curioso. Cuando los niños tenían que ir de retiro, le pedían a los hermanos de la iglesia si por favor podían llegar a la iglesia y disponer de su vehículo para llevar a los niños a la segunda iglesia donde siempre iban a campamento. Bueno, no faltaba el hermano que no ponía su auto a disposición porque los niños comen dentro del auto, o los niños lo pueden echar a perder, y cualquier cosa, cualquier excusa. No estoy diciendo que no haya que cuidar lo que Dios nos da, pero sí hay que disponerlo para bendecir a los hermanos. Abra la puerta de su casa, abra su hogar para ser instrumento de bendición para la comunidad. Vean ahí que cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, eso ocupa el lugar de Dios. Y terminamos finalmente glorificándonos a nosotros mismos y no glorificando al Señor. Vea cómo termina el versículo 2. Tome su escritura, dice ahí, no tienen porque no piden. ¿Cuál es la manera que tiene un cristiano de pedirle al Señor? ¿Sí? ¿Cómo será eso? ¿En oración. Lo que está diciendo el texto es que estas pasiones nos dominan tanto que el mundanismo incluso hace que nosotros no oremos. Y el versículo 3 continúa y dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones.
Mateo 7:7, Jesús dice, pedid y se os dará. Pero el Señor hace eso siempre y cuando nuestro objetivo principal sea el reino de Dios. Cuando nuestro objetivo principal sea la glorificación del Señor. Si el objetivo de esa petición es mi bienestar personal, es mi deseo personal, el Señor no se lo va a conceder. El Señor no se lo va a dar. Y si usted alguna vez pide una moto y el Señor se la da, es porque son bendiciones del Señor, hermano. Tenemos que aprender que todo lo que tenemos es por gracia de nuestro Señor. No es por nuestros méritos propios. El mundanismo afecta nuestra oración. El mundanismo se infiltra y cambia nuestras prioridades. Impiden que las personas oren. Nos olvidamos de Dios y solamente oramos para pedir de manera personal. Muchos también en sus oraciones, cuando el mundanismo se infiltra, terminan orando solo por ellos o solo por sus familias. Y el cristianismo, queridos hermanos, se vive en comunidad. Terminamos perdiendo el enfoque y ya no oramos, por ejemplo, por conversión, no oramos por santificación, no oramos por agradecimientos, no oramos por nuestros pastores, no oramos por nuestros presbíteros, por los líderes, por el IPCH. Terminamos al final orando solo por nosotros y para nosotros, en esta idea de la autogratificación o de la autoexaltación. Cambiamos la oración de darle gloria a Dios por una oración que nos da gloria a nosotros mismos. Tenemos que entender, hermanos, cómo el mundanismo se ha infiltrado y nos hace cambiar nuestras prioridades. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6 vamos a ver cómo el mundanismo nos hace ir en contra de la voluntad de Dios. Vea el versículo 4, dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Vean cómo Santiago ocupa la palabra adulterio. ¿Sí? ¿Cuándo ocupamos la palabra adulterio? Cuando generalmente lo asociamos a una relación matrimonial, ¿cierto? Santiago dice, oh gente adúltera. O sea, esta relación que ustedes tienen con Dios, la han quebrantado, han sido infieles por querer más al mundo. Y como lo dije en un principio, mundo es una cosmovisión, son series de actitudes que van en contra de lo que el Señor quiere. Cometemos, por lo tanto, adulterio espiritual y esto afectará directamente nuestra relación con Dios. Los creyentes se comportan cada vez más como el mundo y en eso demuestran que su alianza está con el mundo y no está con Dios. Muchas veces nos engañamos también a nosotros mismos. Cuando caminamos por la cornisa, hermanos, es mucho más fácil y más factible que nos caigamos. Yo no sé si ha visto, lo más probable es que sí, estos monitos que son Tom y Jerry. ¿Sí? ¿Lo han visto? Tom el gato, Jerry el ratón. Y hay un personaje que en algunos capítulos aparece que es el perro. No tengo idea cómo se llama el perro, pero aparece el perro. Y en uno de estos capítulos, muy interesante, Tom sale al patio. ¿Cómo se llama? Spike. Tom sale al patio y resulta que Spike está amarrado a una cadena y está dentro de su casucha. Entonces sale Tom y comienza a hacerle burla al perro. ¿Sí? El perro, enojado, sale disparado, pero solamente puede llegar hasta el punto que le permite la cadena. Tom, muy pillo, llega y hace una línea en el piso. La marca. Diciendo, oye, tú nomás puedes llegar hasta ahí, así que yo te puedo hacer burlas desde acá. Bueno, en eso Tom entra a la casa y el perro, más inteligente que Tom, borra la línea y la pone más cerca de él mismo. Por lo tanto, cuando la segunda vez sale Tom y ve la línea, parte corriendo allá a Tom a hacerle burla y el perro va, lo atrapa y le da ahí bien duro el perro Spike. Pero a veces ocurre eso con nosotros, pues, hermanos, cuando coqueteamos con el mundo. Puede ser que algunas veces estemos tan lúcidos y tan cerca del Señor que esa línea la ponemos siempre un poquito más lejos. Pero cuando no es así, la vamos poniendo cada vez más cerca. Y ese pecado nos acecha y nos atrapa. En la confesión de pecado leímos un texto que está en Génesis que habla sobre Caín. En el versículo 7, justamente Dios le dice a Caín que tenga cuidado con el pecado, porque el pecado lo va a atrapar como una fiera, lo va a acechar como una fiera. Y eso nos ocurre a nosotros porque generalmente no ponemos los límites que el Señor nos dice que pongamos. La tendencia es cada vez
más a vivir como el mundo vive. Ya lo dije, algunos ejemplos: consumismo, exitismo. Existe esta idea también de retardar la llegada de los hijos en las parejas más jóvenes que recién se casan por motivos egoístas. Poco sabemos, queridos hermanos, de la dependencia de Dios o de sacrificios por Dios. Y el pecado, queridos hermanos, es engaño, es fraude, nos separa del Señor y generalmente se va a presentar de una manera súper apetecible, de una manera coqueteable, muy bonita. Porque si en realidad el pecado se presentara como realmente es, algo putrefacto, hediondo, ni siquiera seríamos capaces de mirarlo. Piense solamente, un ejemplo, en el recolector de la basura. El recolector de la basura ya está acostumbrado a vivir en esa putrefacción. Su nariz, su olfato ya está acostumbrado a eso. Y muchas veces ocurre eso en nuestra vida. Ya nos acostumbramos con nuestra basura. Ya nos acostumbramos y no somos capaces de percibir lo que es más santo y lo más pecaminoso. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado de eso, de cómo el mundanismo nos atrapa. Vamos al versículo 5. Sígame en su Biblia. Dice ahí: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Una interpretación más clásica diría que Dios puso el Espíritu Santo dentro de nosotros y Dios es celoso, que nos quiere solamente para Él. Esa es una interpretación más clásica que no está errada del todo. Pero quiero que se fijen en un detalle. Si usted mira el versículo 5 en la versión NBI, se va a dar cuenta que la palabra espíritu está en minúscula. La palabra espíritu en la NBI está en minúscula. Si alguien tuviera ahí la Reina Valera del 60, percibiría que la palabra espíritu en la Reina Valera aparece con mayúscula. ¿Qué diferencia entonces hay en eso? Es un texto de muy difícil interpretación, porque la palabra en griego que se traduce para espíritu no tiene mayúsculas. Por lo tanto, se deja a la elección del traductor qué opción poder ocupar. En ese caso, si la Escritura dice espíritu con mayúscula, se va a estar refiriendo al Espíritu Santo. Si la Escritura dice espíritu con minúscula, se va a estar refiriendo al espíritu humano con el cual Dios nos dio aliento de vida, que aparece en Génesis 2. Por lo tanto, lo que la NBI está sugiriendo es que esa palabra espíritu que aparece ahí es el aliento de vida que nos dio el Señor. Y ese espíritu que está dentro de nuestro corazón, este espíritu humano, se opone constantemente al Señor. Una mejor traducción diría: ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu humano que puso dentro de nuestro corazón le sea completamente fiel. Eso diría una traducción más exacta de ese texto: que este espíritu le sea completamente fiel. Pero no lo hacemos. Somos completamente seducidos por nuestras pasiones. Pero mire el versículo 6. Versículo 6 dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Si lo intentamos por nuestras propias fuerzas, siempre vamos a caer una y otra vez. Dios nos da mayor ayuda con su gracia. Y el versículo 5, el versículo 6 después dice, el versículo 6 justamente dice: nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se está refiriendo a un texto que está en Proverbios 3:34, que quiere decir exactamente lo mismo. Dios da gracia a los humildes. Si soy un creyente mundano, no tengo oración, no tengo temor a Dios, no experimento el cristianismo, cada vez que lo intente voy a ser arrastrado y voy a sucumbir a estas pasiones. La única manera de vencer estos deseos es con la ayuda y la gracia de Dios. Y Dios no se las da a los soberbios. La clave para esta ayuda es justamente la humildad y la humillación delante de Dios. O sea, esta gracia requiere una respuesta.
Y esa respuesta es la humillación delante de Dios. Es decir, estar dispuesto a admitir la necesidad y la dependencia de Dios. Cuando somos dominados por nuestras pasiones, queridos hermanos, dejamos la oración, no consultamos al Señor, no somos capaces de esperar en su voluntad y nos compramos lo que el mundo nos dice. ¿Se ha fijado cuando uno va donde una persona que no ha visto hace tiempo y uno le dice, oye, te está yendo bien, ¿eh? ¿Sí? Te está yendo bien. Y eso generalmente lo asociamos porque el hermano tiene un buen trabajo, una buena pega, a lo mejor se compró su autito, qué sé yo. Pero es una frase muy mala esa. Te está yendo bien. No critico la frase dentro de la iglesia, pero muchas veces nos compramos eso y creemos que nos tiene que ir cada vez mejor en esta vida. Como si esta vida se tratara justamente de que la felicidad se trata de que nosotros demos rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestros deseos y podamos cumplir nuestros sueños. ¿Ha escuchado eso? Hay una propaganda de una universidad que dice, tú puedes, hazlo, ¿sí? Descubre el campeón que hay en ti. Y nos vamos comprando esos eslogans, querido hermano. No es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que dependamos cada vez más y absolutamente de Él. Desde el versículo 7 hasta el versículo 10, el Señor nos va a mostrar cómo acercarnos a Dios en humildad es muy importante para dejar de lado y atrás esta mundanalidad. Versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. El camino para humillarse, querido hermano, incluye como primera cosa el someterse al Señor. Someterse al Señor significa ponernos realmente bajo su señorío, renunciar y entregarnos a Dios. Y el texto no se queda ahí, dice resistir al diablo. Seamos sinceros, en la iglesia presbiteriana se habla poco del diablo, ¿no? ¿Sí? Otras iglesias de otras denominaciones lo atribuyen todo al diablo, pero en la iglesia presbiteriana se habla poco del diablo. Vean ahí que Santiago nos exhorta a resistirle, es decir, negarse firmemente a seguir su voluntad, porque la voluntad del diablo, uno de sus objetivos, es separar al hombre de su comunión con Dios. Y él lucha para eso, es su objetivo principal. Existe un libro que se lo recomiendo mucho, de C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es muy interesante porque él cuenta desde la perspectiva de un demonio, es una novela, pero es muy interesante porque él cuenta justamente desde la perspectiva de un demonio cómo es tentar a los cristianos. Y el demonio que aparece ahí es un demonio mayor que le está enseñando a su sobrino, que es un demonio más pequeñito que está recién iniciándose, cómo adquirir más herramientas para tentar cada vez más a los cristianos. Y solamente les quiero ilustrar algo que el libro muestra de una manera muy, muy fácil para poder comprenderle. El diablo y los demonios, queridos hermanos, no son omniscientes, no son omnipresentes. Por lo tanto, ¿cómo es que ellos saben? ¿Cómo es que nos pueden tentar? No sé si le ha pasado alguna vez que está en el computador y usted quiere comprarse zapatillas, empieza a ver zapatillas. Pero el día de mañana usted entra a su correo a hacer cualquier otra cuestión y aparece abajo zapatillas. O otro día está, no sé, quiere comprarse un pasaje en bus en una página y de repente haciendo cualquier otra cosa y aparece al lado. Ahí, pasaje de bus. O no sé, se metió a AliExpress y de repente aparece ahí por el ladito. Es justamente eso lo que van haciendo el diablo y sus secuaces. Van viendo nuestras preferencias, van viendo nuestras elecciones y se van dateando. Se van dateando hasta que llega un punto en el cual te la presentan ahí al frente, seductora, apetecible. Y tú vas y dices, ah, sí, muy bien, voy y la tomo. Y este libro es tan interesante que uno ve cómo eso para ellos es súper fácil y es súper simple, pero para uno es muy difícil, porque necesitamos de la gracia y de la ayuda del Señor. Esa es la real humildad, someternos y depender absolutamente de Dios, oponerse, resistir, hacerle frente al diablo. Y el diablo, queridos hermanos, tiene poder. Es algo que tenemos que decir porque el diablo tiene poder.
Pero Dios nos ha dado la capacidad de triunfar sobre ese poder. Dios nos ha dado la capacidad de poder triunfar sobre el diablo y de poder salir victoriosos de nuestras tentaciones. Porque no lo resistimos con nuestras propias fuerzas, lo resistimos gracias a la ayuda y la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El diablo, dicen por ahí, es como un perro amarrado, ¿sí? No, ya fue vencido en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos resistirle, firmes en las manos de nuestro Señor. El versículo 8 también nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Claramente nos está apuntando Santiago al tema de la salvación, porque en el tema de la salvación sabemos que nosotros no podemos escoger a Dios porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Que como parte del sometimiento a Dios debemos acercarnos y buscar al Señor para depender cada vez más de Él. Otras traducciones dicen: cultiven su amistad con Dios, háganse amigos de Dios. Dios siempre va a estar dispuesto a recibirnos, así como el padre del hijo pródigo. Pero justamente el Señor nos recibe cuando nos presentamos delante de Él con un corazón humillado. En Santiago también otras traducciones dicen, nos trata de inconstantes. Oh gente adulta, inconstante, pecadores, límpiense las manos. Todas esas exclamaciones que usa Santiago es justamente para mostrarnos lo grave de este asunto. O sea, esto es un asunto serio, completamente serio y de vital importancia. Vean ahí, por ejemplo, el versículo 9. Sigamos un poquito más adelante hasta el versículo 9. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Lo que describe Santiago ahí es el espíritu de la contrición, el espíritu del arrepentimiento genuino. No es para reírse, no es para estar alegres. El arrepentimiento y la contrición genuina lleva llanto, lleva dolor, lleva tristeza. Cuando Pedro niega a Jesús, dice la Escritura que él llora amargamente. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos al Señor en humildad y arrepentimiento, nuestro arrepentimiento debe ser genuino, en dolor, en tristeza, en contrición. Un corazón que se derrama completamente delante del Señor. Debemos justamente experimentar esta gracia del Señor en humildad y en humillación delante de Él. El pecado, queridos hermanos, puede prometer risas y alegrías temporales, pasajeras, pero Cristo nos ofrece esta gracia porque en Él vamos a ser completamente felices y Él va a llenar todas las áreas de nuestra vida. Dejemos que el mismo Señor guíe todas las áreas de nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Debemos aceptar esta voluntad de Dios con un corazón completamente humillado delante de Él. Para reflexionar un poco, ve ahí que la clave es justamente arrepentimiento y humillación, humildad para así hacer la voluntad del Señor. Pero a veces, seamos sinceros hermanos, este arrepentimiento no ocurre inmediatamente después de haber desagradado al Señor. A veces demora en llegar, pero este arrepentimiento tiene que estar para acercarnos al Señor. Y se lo quiero graficar de la siguiente imagen. Piensa usted en un matrimonio no cristiano. Van a salir en la mañana a su jornada laboral, se sientan antes a tomar desayuno, pero cuando están tomando desayuno tienen una discusión intensa, ¿sí? Queda la embarrada en la casa, ambiente tenso, así como están llorando las niñas. Pero queda un ambiente tenso en la casa. Ellos se agreden verbalmente, se insultan. Y el marido, ya desesperado, sale de la casa, pega un partazo, toma las llaves del auto, se sube a su auto, conduce soplado hasta la pega a más de 50 kilómetros por hora, se pasa todos los autos soplados, llega a su trabajo, le avisan que tiene una reunión importante, él va a esa reunión,
tiene que hablar en esa reunión y lo hace de mala gana porque todavía está pensando en la pelea que tuvo con su señora en la mañana. Los compañeros de trabajo le preguntan qué es lo que le pasa. Él no quiere opinar mucho, pero sigue su cabeza pensando en esa discusión. Termina la jornada laboral, él cansado, agobiado, toma el auto de regreso a su casa y cuando llega a su casa no es capaz de conversar con su señora y se acuesta a dormir. Ve ese mismo ejemplo en una familia cristiana. Lo mismo, se juntan en la mañana a tomar desayuno, se ofenden mutuamente, se agreden verbalmente, el marido sale, pega un portazo, va y conduce también a más de 50 kilómetros por hora, está completamente enojado, pobre que se le cruce a alguien porque es capaz de atropellar a esa persona. Llega a su trabajo, le avisan que tiene una reunión, la reunión, el mismo asunto, le toca exponer y comenta triste también, acongojado por la situación de la mañana. Luego de eso se dirige a su auto para ir de nuevo a su casa, pero en el camino de regreso él va analizando toda la situación del día y va pensando, ¿realmente ofendí a mi Señor? ¿Realmente no puedo estar tranquilo y llegar hacia la casa? Y él, al llegar a su casa, abre la puerta y lo primero que hace es pedirle perdón a su esposa. La abraza, llora con ella y es capaz de sentarse a conversar. Eso es arrepentimiento. Las dos situaciones fueron muy similares, pero lo que hubo en una y lo que no hubo en otra fue justamente este arrepentimiento. El ejemplo es simple, pero ese arrepentimiento tiene que llegar en algún minuto, tiene que ser real en algún minuto y tiene que traer tristeza y dolor a nuestro corazón. Ese es el arrepentimiento genuino. A veces, queridos hermanos, tampoco entendemos ni nos sometemos a la voluntad del Señor. No vivimos en oración, no vivimos en lectura de la palabra, no somos capaces de cultivar esta relación con Dios. Y muchas veces nos quejamos de no entender la voluntad de Dios. No sé por dónde el Señor va y nos quejamos de eso. Pero debemos aprender, queridos hermanos, que mientras más tiempo pasemos con el Señor, mientras más tiempo estudiemos su palabra, mientras más tiempo estemos en oración, más fácil será para nosotros reconocer la voluntad del Señor. Mientras más nos apartamos del Señor, más difícil será reconocer esa voluntad. Y ciertamente hay voluntades que el Señor no nos quiere mostrar, pero aunque sea así, usted y yo vamos a aprender a esperar en el Señor. Eso es un corazón humillado delante del Señor. Y con esto termino. Dios nos ayuda aún más con su gracia. Y el clímax de esta gracia se vivió un día en la cruz del Calvario, cuando el castigo que merecíamos recibir nosotros lo recibió su Hijo, Jesucristo. Esa es la gracia que nosotros necesitamos. Necesitamos de Jesucristo. Y Jesucristo cumple un rol para que Dios no vea nuestro pecado. Cuando está Jesucristo, Dios nos mira a través de Jesucristo y es capaz de ver un corazón limpio, sin mancha y santo delante de Él. Si Dios nos viera sin Jesucristo, lo único que vería Dios sería nuestro pecado y nuestra miseria. Y por el sacrificio de Cristo es que Dios nos puede aceptar. Eso es la gracia. Cada vez que nos inclinamos más al mundo, estamos desestimando el sacrificio de Cristo. Piensa en eso, querido hermano, porque el Señor no murió en vano. Murió para que nosotros andemos en la voluntad del Señor y lo alabemos en un Espíritu Santo. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero siempre que en la iglesia han habido avivamiento y grandes conversiones, han sido porque han sido seguidas con arrepentimiento. El arrepentimiento, queridos hermanos, es la clave para poder acercarnos al Señor. Y no le voy a pedir que analice su vida ahora, porque si el Espíritu Santo no desea mostrárselo, eso no lo va a hacer. Pero en algún momento tiene que haber un arrepentimiento genuino en su vida cuando ya ha seguido los patrones del mundo, para poder volvernos a nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, que nos permita recordar esto, porque cada vez cuando hablamos del pecado es algo serio, algo que contamina nuestra vida, algo que nos aleja del Señor. Amén. Tengamos un momento de oración. Dios mío, en esta